El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988 es una celebración internacional promovida por la UNESCO y el 15 de junio de 1989 se inició ya en varios países esta celebración que en 2010 ya había alcanzado a más de 100 repúblicas que conmemoraban este día basado en algo tan importante, en un artículo, si lo quieren ver de esa manera, tan importante como es el libro. La Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, a través de Radio Masferrer, quiere reconocer y conmemorar también el Día del Libro, quiere formar parte de todas las actividades que en el país se realizan para conmemorar este día, y pues por ello tengo también acá en cabina de nuestra radio universitaria a uno de los exponentes más grandes que el país ha tenido en la producción de literatura, ¿verdad? Así es que quiero dejar con ustedes a Manlio Argueta. Bienvenido, Manlio, aquí a Radio Masferrer. Es la primera vez que lo tenemos acá, sí. Muy contentos y sobre todo con este tema del que usted sabe muchísimo. Nos va a dar cátedra este día. Sé algo, ¿verdad? Pero, y además, aquí la radio no conocía, pero aquí a la Masferrer siempre paso por aquí. Usted ya es bienvenido en esta casa, pero no nos había visitado en la cabina y ahora sí, ahora sí. Muy bien, el 23 de abril celebramos el Día del Libro a nivel mundial, ya con varios países incorporados. Usted que tiene una trayectoria muy larga al respecto de cómo nosotros o cómo el libro ha ido evolucionando, más bien, desde que usted comenzó a leerlos, no a elaborarlos, porque usted ha hecho muchos también. ¿Cómo ha sido esa evolución? Cuéntenos, ¿cómo es su análisis al respecto? ¿Atrae más gente? ¿Hemos dejado de leer esos libros o hemos cambiado la forma de leerlos? Porque también eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Yo creo que respecto a esa pregunta, yo siempre me he hecho también la pregunta de por qué hubo una generación nuestra que se llama la generación comprometida, fue tan precoz. Y ahora estoy pensando, hasta ahora, porque he estado discutiendo sobre eso y leyendo sobre eso, es que porque éramos lectores desde niños. Entonces la lectura del libro, y especialmente del libro creativo, novela, cuento, poesía, despliega, es como un ejercicio cerebral. Así como el cuerpo necesita ejercitarse, también el cerebro. Y a medida que, porque ahora no hay generaciones precoces como la nuestra. Porque yo digo, ¿por qué está bien que hay una persona que fue precoz? Pero todos mis compañeros a los 15 y 16 años estaban escribiendo en la prensa gráfica, y destacándose ya a los 18, 19 años como escritores, ¿no? Bueno, yo gané mis 2 primeros premios nacionales de poesía a los 19 años, antes de cumplir los 20 años. Y no era conocido, es decir, con los poemas que yo había escrito en mis cuadernos, dije, bueno, yo voy a participar porque yo leo los periódicos y veo que yo escribo muy bonito, así. Voy a aprovechar, digo. Sí, porque uno se tiene que comparar, ¿no? Claro. Porque uno puede ser como un estudiante, yo escribo, pero no sé, pero al comparar, bueno, yo estoy leyendo aquí a Roque Dalton, a Roberto Armijo, que eran más o menos de mi misma edad, pero yo era de San Miguel y ellos de San Salvador. Ellos sí publicaban, yo no, yo era ya perdido en San Miguel. Entonces yo decía, yo escribo como ellos, decía, yo puedo escribir como ellos. Entonces me animé cuando vengo a la universidad a mandar a 2 certámenes. Y cuando gano, creían que era un escritor que tenía más años, sí, y más experiencia. Sí, que era seudónimo. Además, Manlio era un nombre raro, ¿no? Así es que ahora me responde. Es decir, nosotros quizás fuimos esa generación muy lectora de libro en papel. Porque ahora hay una discusión sobre el papel del libro, del internet en la lectura. La lectura digital. Sí. No tanto la lectura del libro en sí, sino el internet en total. Porque hoy se leen las noticias en internet. Hoy ni siquiera pues es necesario casi el libro, el periódico. En físico. Salen, sí, en físico. Yo leo las noticias mundiales en el teléfono. Pero dice, en esta discusión que han hecho científicos de neurociencia, dicen ellos que
la importancia de leer literatura, especialmente y también en papel, es que te desarrolla más el cerebro, la creatividad. Incluso hacen una comparación entre libro novela y libro científico. Uh-huh. El libro científico te dice una verdad y el que lo lee pues se enriquece, ya sea médico o ingeniero, un libro científico. Pero ese tiene que, para desarrollar más su cerebro y ser más creativo y más aportativo, uh-huh, tiene que también, le sirve, mejor dicho, leer literatura, porque en literatura sí se despliega, el cerebro empieza a trabajar siguiendo una trama, siguiendo si es de detective, desplegamos la imaginación, ¿verdad? Se despliega la imaginación y está haciendo ejercicio el cerebro. Esa es una discusión que está ahora diciendo en estos momentos sobre de cómo el internet puede afectar la enseñanza. Y por ejemplo, en Estados Unidos y lo audiovisual, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos, por ejemplo, según experimentos de 120 estudiantes, no, de 2.000 estudiantes, un porcentaje te han leído, nada más el 80% te ha leído 500 horas en papel, pero te ha leído en internet 20.000 horas, uh-huh, y en televisión 30.000 horas. Entonces esa es una desventaja. Sí. Y lo mismo, bueno, en Costa Rica también. En Costa Rica se han hecho experimentos sobre lectura, donde el 80% de niños pequeños, especialmente de preescolar, porque allá es permitido el teléfono. Uh-huh. Yo creo que aquí no. Aquí todavía. Aquí también, porque como hay algunos colegios que tienen libros digitales, sí, entonces los niños andan con su teléfono o su tablet ahí, y ahí lo ven. Sí. Ajá. Bueno, allá desde preescolar ya, uh-huh, tienen, entonces el 80% de una encuesta que se hizo, ahí sí fueron 120, se hizo una encuesta, que por qué veían teléfono en la clase. Y entonces todos dijeron, es que nos entretenemos. Entonces dice, ¿cómo es posible que el profesor, solo 20% le están poniendo atención al profesor? Uh-huh. Entonces es necesario pensar en algo para que eso no suceda, porque eso afecta la educación. Sí. Y hay un académico español que hace poco escribió, yo lo reproduje en mis redes sociales, donde él decía, nosotros ya no podemos, nosotros no enseñamos, nosotros engañamos. Y él explica por qué. Porque no sabemos, dice, si tal artículo, tal trabajo es real de ellos, sí, o si lo han sacado. Y hoy con, sí, el chat GPT peor, porque hoy con este nuevo chat, 5 chats que han salido, donde tú solo le pides un artículo al chat, al robot, y te lo escribe exactamente como tú lo quieres. Es decir, uh-huh, escríbame algo sobre química, sobre tal tema, sobre la importancia del agua, y te lo da entero. Entonces, justo, ¿cómo va a saber el profesor? Eso. ¿Cómo va a saber el profesor eso? Entonces, hoy hay esa discusión entre el libro y el internet. Yo a veces pienso que tal vez es más importante el libro audiovisual. Fíjate que en España los libros más leídos son los de audio. Uh-huh. Los audiolibros conducen las grandes distancias y van escuchando. Sí, o en Estados Unidos, yo me imagino, en Manhattan, yo me recuerdo la gente como oye radio. Yo digo, bueno, nosotros ya ni oímos radio. Ya no, es que ese es el problema. Pero en Manhattan, que es más grande, que donde hay 8 millones, donde quiere 12 millones de habitantes, que la gente anda prisa en su carro, va oyendo noticias. Pero hoy también en España leí una encuesta, ¿no? Uh-huh. Donde más del 50% de los libros que venden en una librería, más del 50% son libros audiovisuales. Yo creo, quiero decir, son audiolibros. Audiolibros, sí, no hay problema, audiolibros. Sí, uh-huh, porque da facilidades. Entonces yo siento que el audiolibro sí es importante también, sí, porque te está haciendo trabajar el cerebro. El internet es la lectura en internet es la mala. Porque también hay libros en internet, hay, sí, como 20 millones de libros, 200 millones de libros ya en las webs de internet. Y será el detalle, bueno, yo creo que todo el tema de la lectura inicia en realidad desde casa, definitivamente, para algunos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, a mi mamá le gustaba leer. Ella no era mucho de leer libros, pero yo siempre la veía leyendo cosas. O sea, no de agarrar una obra y decir, la voy a agarrar. Pero toda la vida leía, ella era fanática de los crucigramas, por ejemplo.
se hacían los crucigramas y yo nunca leía el bendito crucigrama, pero ella era muy buena. Entonces, siempre la veía haciendo eso y yo empecé a leer. Yo leía cosas de todo, siempre fui muy curiosa en ese sentido. Recuerdo que en temas religiosos en mi familia no eran así como muy religiosos. Y un día cayó en mis manos, que se lo habían dado a mi primo, ni siquiera era para mí, un libro que tenían los testigos de Jehová, que se llamaba Mi Libro de Historias Bíblicas, que era chiquito. Y tenía la historia cortita para niños, pues tenía como 8 años en ese tiempo. Y empecé a leerlo, entonces eso me dio pie para después leer la Biblia, pero me gustaba mucho leer cosas de historia, a mí me gusta mucho la historia, entonces empezaba a leer, o sea, ¿por qué sale esto aquí? Y me iba a ver qué hacían otras culturas, etcétera. Pero leía. Ahora que yo tengo a mi hija, me leo también muchas obras. De hecho, cuando estaba en el colegio, que teníamos la clase de letras, en bachillerato en aquel tiempo nos daban letras, nos dejaban horas para ver los diferentes momentos en los que se habían escrito diferentes tipos de líneas de edición. Y en el microbús donde yo viajaba, o sea, yo a veces no me las habían dejado a mí, y como mis compañeros solo leían el prólogo o el final, ¿verdad? El resumen. En ese tiempo no teníamos internet para buscarlo, le estoy hablando de los 80, ¿verdad? Entonces me pagaban para que yo le leyera la obra, hiciera la guía, o sea, yo era su chatbot, sí. Se los hacía y vaya, entonces yo ya había leído el libro, o sea, yo tenía negocio ahí, ya después tenía recomendación, me recomendaban con otro, ¿ve? Y entonces siempre pasaba ocupada. Y mi hija, yo leo y tengo bastantes libros en la casa, ella ve eso y ella lee también. Entonces, yo me alegré mucho. Yo en un cumpleaños a ella le regalé un libro cuando ella empezaba a leer, un libro para niños. Y me alegré mucho cuando ella me dijo, ya lo terminé, ¿cuándo vamos a ir a comprar otro? Qué bueno. Y ahora eso es una salida con ella a un centro comercial, es ir a ver los temas que están. Excelente. Entonces, creo que de alguna manera la influencia que nosotros como padres podemos ejercer en ese sentido con los hijos es importante. Y ella se lee también libros digitales, pero le gusta mucho más tener el físico. Siempre le ha gustado más. Yo he leído libros digitales, pero yo siento que, no sé si es por cuestión de generación, no sé, pero yo siento que me cuesta avanzar en la parte digital. Siento que no le siento aquel sabor como es, me voy a ir a sentar a la silla que tengo en el jardín y me voy a poner a leer. No me siento con el teléfono, quizás porque la percepción del teléfono para mí es para ver otras cosas y no eso. Entonces, sin embargo, yo creo que si las personas leen, eso ya es un gran avance, porque no lo quieren hacer. Bueno, ni los documentos administrativos leen completos a veces. Entonces, el tema de la lectura es algo que debemos de retomar y enfocarlo a libros tan bonitos como los que han hecho nuestros autores salvadoreños. Tenemos muchos autores salvadoreños con libros muy buenos. Bueno, los suyos son bastante reconocidos, definitivamente. Pues fíjese que como estamos hablando para estudiantes, incluso a veces para profesores, voy a concluir algo que ya dije sobre, por ejemplo, lo que afirmaba este académico español, porque él también hay que buscar la solución, es que ahí está la solución. Claro. Para mí, claro, él dice, es mi solución, pues yo no manejo políticas públicas, dice, yo soy un profesor universitario nada más. Dice, yo lo que he hecho es, por ejemplo, volver al dictado, es decir, y además... Y la lectura compresiva, sí, que ya no se hace. No, y también dice que pedir los trabajos a mano. Que me lo hagan a mano, por lo menos dice, ensayan la escritura y ensayan la ortografía. Eso en relación a lo que dice el español, ¿verdad? Es que buscando como soluciones, y es cosa de él, como él dice, no la quiere imponer. Y la otra respecto a leer, lo que usted ya decía, gracias, es de que dicen ellos, los investigadores, que la mejor manera, ¿cuál solución hay para evitar que solo se dedican al internet? Es que el niño vea que su padre y su madre tienen libros, porque entonces el niño ya desde pequeñito ve que algo importante tiene que tener el libro,
el niño puede tener el teléfono, es como en Costa Rica, pues estábamos hablando de los preescolar, ¿no? Pero si su mamá y su papá tienen libros y de pronto ven a su mamá y papá leyendo, entonces ella dice, bueno. Y leerlos también, con ellos, eso claro, es muy bonito cuando están mejor, pequeños, leerlos con ellos y discutirlos, ver puntos de vista, porque eso ayuda también a generar opinión. Sin embargo, ya hay papás y mamás que se ponen cada uno con el teléfono. Sí, están acostados en la cama, la papá con el teléfono y el niño también. Y el niño está viendo juegos, porque joda. Pero además está comprobado de que el cerebro la memoria se como que se estanca. Esa es la importancia del libro de novela. Cuando comparan entre leer un libro científico, está bien, el científico tiene que leer su libro científico, pero si lee novela, le permite desarrollar. Bueno, yo fui profesor, fíjese que yo fui profesor de matemáticas. Cuando antes no había normal superior en mi tiempo, ¿no? Los 15.000 años que he pasado cuando era joven. Y cuando llegué al MINED para certificarme, uno se certificaba, ¿no? Y yo ya había ganado 2 premios, ya era conocido, como de 20 años. Ya lo estábamos esperando, le dijeron. Sí, entonces, sí, y yo quería dar clases como venía de San Miguel para sostener mis estudios de Derecho. Y entonces me dice, bueno, ¿sobre qué se examina? Es decir, de ciencias, matemáticas o literatura. Matemáticas. ¿Y sabe por qué? Pues yo dije, no, es que yo soy creativo, pero no soy un experto no soy un erudito en literatura, en literatura universal en esa época. Creo que ni ahora. Entonces me siento más experto para crear cosas. Entonces me dijeron, en matemáticas. Entonces, en matemáticas, pero ¿por qué en matemáticas? ¿Por qué no en literatura? No, yo siento más fácil matemáticas, porque en matemáticas sí ya la tenía como grabada, como la imagen, mientras que en literatura no, porque era solo un creativo. Y así fue como yo llegué a ser profesor de matemáticas, de álgebra. Y de álgebra. Sí. Y hoy yo quisiera promover, fíjate, y aprovecho, porque en esa época yo leía 3 minutos. Yo daba en el Damián Villacorta en Santa Tecla. Por cierto, Davison era mi alumno, tenía 13 años, el famoso Davison. Y era el único que me protestaba porque decía, profesor, esta es clase de matemática, no es de literatura. Entonces yo digo, bueno, entonces a mí tenía 13 años, no era un niño, ¿no? Estaba pequeño. Y yo era pues ya un joven, ya 20 años. Pero entonces, como a los 2 años se dieron cuenta que yo leía. Era profesor de Constitución también en último año de bachillerato ahí en el Damián, que yo leía un cuento antes de mi clase. Entonces me prohibieron dar clases en los colegios públicos. Entonces hoy yo he dicho, bueno, hoy a nadie le van a prohibir porque no. ¿Por qué no un profesor de ciencias sociales, por ejemplo, en 7º año o en 8º, no le puede leer 3 minutos a un niño? Es que yo soy de profesor, no soy de lenguaje, yo soy de matemáticas o yo soy de ciencias sociales. No digo yo, es una manera, es un poco broma, es un poco butada la que hago, pero es en serio, ¿no? Pero en realidad sería una cosa linda. Eso es muy didáctico. Sí, que 3 minutos que fuera ya política pública, 3 en todas así como en Costa Rica, que el niño de preescolar puede tener teléfono, entonces política pública. Todos los profesores deben de leer 3 minutos, y yo lo he propuesto, leer, por ejemplo, cuentos de Salarrué. Gana el profesor porque el profesor está leyendo. Claro. Y gana el niño porque está escuchando, porque también es tipo audiolibro, ¿no? Y además la importancia es de que mucha gente no puede pedir libros en los colegios públicos porque son caros y son niños pobres. Sí. Pero con un libro que tenga el profesor, la lectura visual propia, es decir, equivale también a la lectura escuchada. Es decir, no hay mucha diferencia. Entonces, con un solo libro, un grupo de 30, poniendo una cora cada uno, hablando hoy en estos momentos, pues se compra un buen libro y el profesor lo lee. Y ese libro es de todos. Es una idea así un poco, como se llama, butada, entre broma y serio, pero que es bueno estimularlo y que hay esta discusión entre el internet y el... La lectura nos ayuda a muchas cosas, definitivamente, a muchas cosas. Y el despertar, el tener la capacidad, por ejemplo, de ver la realidad desde muchos puntos de vista es algo a lo que nos ayuda la lectura, definitivamente. Nos da esa amplitud de criterio,
nos permite imaginar. Es súper bonito que si usted y yo leemos el mismo libro, cuando vemos esas descripciones de los personajes que entran en juego, cada quien lo asocia con algo diferente, y si nos ponen a dibujar el personaje, cada uno de nosotros lo dibujaríamos distinto, aunque con las características que diga el libro. Lo relacionamos con otras cosas, nos permite hacer eso. Imaginar es lo mejor, y creatividad ni se diga, ¿verdad? Entonces, tratar de que los estudiantes entren en esa línea, creo que es un reto bien grande para los docentes del colegio y los docentes de la universidad, definitivamente, porque los que vienen del colegio a veces ya vienen también con esta cuestión de que todo lo quieren cortito, todo quieren el resumen. Sí tenemos ese problema serio del copy-paste, ¿verdad? De tomarlo de acá y pegarlo aquí, y como no leen lo que han puesto, cuando usted lo empieza a leer no tiene lógica nada, porque agarré de aquí, pegué, entonces no tiene lógica al final. Entonces es un reto bien grande el que tenemos, de verdad, de mostrarles lo valioso que es la lectura, todo lo que se puede vaciar en un libro. Y yo creo, Manlio, que con las cosas, o sea, va a ser bien difícil, creo, volver al tema de escribir y todo eso, como lo hacíamos antes, que antes lo hacíamos de esa manera. Porque hoy hay unos recursos que facilitan las cosas, pero ¿qué tal si empezamos nosotros a aprovechar esos recursos como el audiolibro, ¿verdad? Para que los que no leen por A o B motivo siempre puedan tener el conocimiento de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que el internet tiene sus bondades y sus maleficios, definitivamente, ¿verdad? Y el hecho de que antes tuviéramos que ir a la biblioteca tanto tiempo, yo les cuento a veces y les da risa en las clases de que cuando yo estaba en la universidad, o sea, revisábamos fichero por fichero, y luego pues ya cuando usted sacaba todos los datos, iba al stand para que le prestaran el libro, o iba a buscar a los stands libro por libro, y a veces en todo lo que usted estaba sacando los datos del fichero ya se habían llevado el libro. Sí. Tenía que regresar y bueno, voy a buscar otro. Entonces uno pasaba más tiempo en el campus investigando y leyendo. Ahora usted solo pone en YouTube, en lo que sea tal tema, y ahí le aparece todo, una serie de artículos, etcétera. Eso es bueno porque nos ayudan con el tema del tiempo, pero creo que lo importante es decirles en qué les beneficia leer. Así es. O sea, no importa si lo van a hacer de una forma o de otra, pero que deben de, o sea, es algo que les va a permitir crecer como personas y les va a permitir crecer como profesionales. Toda la vida van a tener que leer. Inclusive en el WhatsApp les digo yo, no tienen que leer. Mando un audio, me dicen, y yo, pues sí, pero hay algunos que no envían audio. Sí. Siempre vas a tener que leer, les digo. Y es una lectura muy rápida, ¿eh? ¿Sí? Hasta uno, pues, se da un error y todo. Claro, claro. Esta celebración del Día Mundial del Libro incluye el promover que las personas retomemos eso. Yo creo inclusive que en el país hay muchas personas que están leyendo, jóvenes, y eso me alegra mucho. Le digo, cuando visito estos lugares con mi hija, siempre veo gente buscando libros y renuevan a cada rato todo el tema de todo el stock que tienen y van poniendo nuevos temas, y eso quiere decir que hay personas que los compran. Sí es complicado por el tema de los precios y la situación en la que estamos. A veces pues un libro barato cuesta $20, ¿no? Tal vez el tema está en, miren, hay bibliotecas también donde usted puede ir a prestar un libro, ¿verdad? Y generarle la cultura de léalo, devuélvalo y en buenas condiciones, porque ese es el otro tema, ya no lo devuelven. Regréselo y usted va a poder seguir cultivándose como lo hacíamos antes. Usted iba a la Casa de la Cultura, prestaba el libro, trabajaba, lo devolvía, iba a la Biblioteca Nacional. Yo fui a la biblioteca, a la hemeroteca también. Me leí varios periódicos viejísimos que tenían. Ahí me imagino pues que hoy que la arreglen, pues van a haber espacios todavía mejores para poder ver todo eso, que pueden visitarla y pueden leer. Y todo eso, parte de la celebración de este día es promoverlo. Y fíjese, pues, bueno, hay un café biblioteca que yo ya he ido 2 veces y mire, pasa lleno. O sea que si hay interés. Están leyendo. Está ya en el escalón, ¿verdad? Entonces,
he notado que gente pues de esa zona, ¿no? O algunos extranjeros, turistas, pero no importa, es decir, hay que estimular. Alguien me decía, porque yo lo contaba eso, ¿no? Que yo me alegraba de que hubiera una biblioteca café y que estuviera llena. Y yo le digo, ¿y los sábados es porque sábado estaba? No, me dijo, todas las mañanas. Siempre está lleno. Entonces me dice una sobrina mía que está en Estados Unidos, mire tía, entonces usted ponga una café museo, donde están sus cosas suyas, café museo. Pues sería bueno, realmente una buena idea. Pero sí, esto, no hay que perder la esperanza. Ahí se está leyendo, como usted dice. Pero y también, no solo, sino que, bueno, lo del internet que decía, yo soy un gran usuario del internet. Lo que decía, es decir, yo acabo de regalar una enciclopedia como de 25 que me costó bastante, pero si nunca la he abierto, pues porque la compré ya cuando comenzaba el internet, no todavía no, ahí por el 95, cuando pues se activaba, yo ya tenía más o menos, ya más o menos, o sea, tenía ya en la Universidad del Salvador, pero no había pues como ahora, pero nunca lo abrí, fíjate. Hace poco la regalé porque aquí está todo. Yo no podría haber escrito como 180 artículos de una página completa, todos los domingos, cada 15 días, en un periódico matutino de aquí del Salvador, si no hubiera tenido esto, porque no hubiera tenido tiempo, no, porque como tengo un trabajo y no pagan, y tengo que hacer una página de escrito sobre cultura, sobre educación, pues me quitaba a veces. Hay que investigar bastante. Sí, claro, me quitaba por lo menos 10 horas los días sábados y domingos, pero esto lo facilitaba. Vaya, dice, quiero hacer un ensayo sobre Claudia Lars. Entonces ahí tenía que ir a la enciclopedia, o se me ha olvidado cuando no tengo por qué saber en qué mes murió Claudia Lars, o nació. Pues un montón de escritores, ¿no? Claro. Ambrosi. Y son sí, cosas muy puntuales, hay que ir a buscar. Mientras ahí que está. Aquí en 3 segundos, Claudia Lars nació en tal parte. Claudia Lars que nació y ya comparas los tiempos y todo. Es decir, es importante el internet. Lo malo es centrarse solo en eso. Es decir, es la combinación, es lo que están planteando eso. Hay una gran discusión a nivel mundial sobre eso, preocupados por el internet, incluso por el chat GPT que les decía, que incluso hasta puede terminar con la humanidad, porque todo te lo resuelve, entonces te puedes todo. Pero tú dices, quiero el diseño para una universidad que quiero fundar, cómo se vería más bonito, y en 10 segundos ya no pensamos nosotros, ya no pensamos nosotros. Y también por la guerra, porque también está ligado la inteligencia artificial pues a las armas y todo eso. Entonces hay Elon Musk, que es uno de los grandes propiciadores de la inteligencia artificial, el inventor del famoso Tesla, el carro eléctrico, por lo menos el que lo produce. Él dice, él mismo, que no obstante que es el promotor, dice que es un peligro para la humanidad. Su contrario competente, que es Bill Gates. Él es optimista, dice, tiene su desventaja y todo, y pues sí, es bastante peligroso, pero dice, aprovechemos lo positivo. Claro. No seamos pesimistas, ¿no? Porque ser pesimista es decir, no, esto no sirve, es decir, no, sí, es la revolución 4 que le llaman, es decir, ya en Costa Rica, por ejemplo, ya no usa factura en papel. No, ya no. Todo, y aquí ya se está trabajando también el tema digital. Sí, y en Costa Rica incluso ya se puede pagar sin ir a la caja. Hay un pagador donde tú solo pones el producto en una pantalla y ya te la cobra con el número Y en Estados Unidos, hoy precisamente me está diciendo alguien por las redes, porque yo soy un gran de redes, yo soy un usuario, yo no sé mucho de esto, pero soy un gran usuario, me sirve bastante. Tío me dice, aprovecho el recurso. Tío me dice aquí, mire, fíjate que uno de los problemas del internet, porque ya me ha leído en mis redes, yo toco estas cosas, entonces me dice, uno de los problemas es el desempleo, porque ya los centros comerciales aquí en Estados Unidos ya no tienen la cantidad de cajeras de empleados, porque hoy estamos pagando así, como lo que yo vi en Costa Rica hace unos 6 años. Entonces yo supongo que en Estados Unidos está más desarrollado, aquí ya han pasado 6 años. Aquí también hay una cadena de restaurantes de comida rápida que usted pide en la pantalla, ahí mismo paga y ya solo va a traer. ¿Sí?
En Estados Unidos va a estar más desarrollado, me dice, porque ella me dice, aquí ya prácticamente están desapareciendo las cajeras, ¿no? Ujú. Y eso pues implica desempleo. Así es que hay que ver los pros y los contras, ¿va? Y eso se veía venir desde nuestra época, ¿se acuerda? El hecho de que empiecen los robots, de que se empiece a hacer todo este tipo de tecnología, va a implicar que el ser humano vaya un poquito en declive y esto que nos va a facilitar las cosas y va a generar menos costos, ¿verdad? Pues usted puede poner a una máquina a trabajar las 24 horas sin ningún problema y aparte de eso no se enferma, no le va a cobrar AFP, ¿verdad? No le va a cobrar, está bien pues. Vamos un poquito en declive. Yo creo que el recurso es bueno, hay que mantener el concepto de la lectura, eso es lo que hay que mantener, ¿verdad? Promoverla, tanto los maestros que son jóvenes, que son de esta generación, ¿verdad? Que nacieron en los años 2000, que hoy tienen unos 23 años, por ejemplo, y que ya empezaron con todo esto, inclusive hacer los que busquen cosas en las redes sociales, pero que tengan que ver con un tema más educativo, no solamente de entretenimiento, como enseñarles, ¿no? No solo juegos. Ajá, que pueden leer ahí, o sea, que se puede hacer y que los que preferimos el papel también, o sea, perfecto. Yo todavía tengo enciclopedias viejísimas, tengo la enciclopedia temática, tengo el Tesoro de la Juventud, que me los compraron a finales de los 70. Imagínense. Y tiene unas cosas súper interesantes todavía. Claro, hay unas que ya obviamente más de 30 años ya, 40 años pasaron. Preguntas, había una sección de las preguntas. ¿Por qué llueve? El libro de los por qué. El libro de los por qué llueve. Y allí le aparecía, sí. ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué hace calor en...? O sea, usaba lo mismo, pero yo lo leía, hoy te lo dice. Usted lo busca ahí está. Nada, sí. Claro. Entonces, yo creo que esa parte es bueno y a la par de esto, en la celebración, en esta conmemoración del Día Mundial del Libro, también está el tema de los derechos de autor. Ahí sí, usted es el que me va a dar cátedra. ¿Cómo está el tema de los derechos de autor en El Salvador? ¿Se respetan? ¿No se respetan? Bueno, hace falta una promoción bastante intensa para que se cumpla pues el derecho de autor, o por lo menos para que no sea un estorbo el hecho de que uno no inscriba, por ejemplo, su obra. Yo me recuerdo que hace 10 años había una fiscalía se encargaba de eso y lo promovieron, me fueron a ver a mí y todo. Mire, tiene que inscribir sus libros porque tenemos una fiscalía. Pero ya eso se olvidó. Fíjese que yo he andado ando en el país, he andado en todo el país dando charlas sobre libros, sobre mi libro, más que todo mi libro, porque es texto, ¿verdad? Y mire, el 80% de libros que yo firmo son libros piratas. Y como yo he sido editor, yo he sido como director de editoriales, ya sabe cuáles son. Con solo verlo, no con solo verlo. Con solo ver el color ya de libro pirata. Pero como sean jóvenes, pues yo se lo firmo, porque me hacen fila para que les actualice. Te lo voy a firmar. ¿Cuánto diste por este libro? Ya me dicen $5. La edición original cuesta $3. Y es mucho más bonita, porque la pirata se le nota el color un poco feo, un verde todo raroso. Como usan papel más delgadito, entonces la obra es más delgadita. Un papel para gastar menos. De 5 y se deteriora también. Y el valor. Ha dado $5. Y sin embargo, el original con una buena portada y con un buen papel te cuesta $3. Pero yo sé que él no tiene la culpa, sino que no hay una política, no hay una apropiación de la importancia que significa el marketing. Es decir, ¿cómo es posible que yo voy a San Miguel y firmo un día en la vida pirata? Un libro pirata, donde yo soy de San Miguel, y voy a una librería y me vende el libro pirata. El libro pirata, y a todos los pueblos el libro pirata. Los que tengan una buena imprenta hacen eso y ya estuvo, ya lo vendieron. Entonces yo me recuerdo que yo fui a comprar una vez voy a comprar un libro para que me den factura, pero alguien me recomendó, no más, mejor no hagas eso porque el que hace esto, pues algo así me quiso decir que eran como mafia, no sé. Así es que te expones y yo soy una persona sola, ¿no? Sola en el sentido de que yo no tengo una defensa, digamos, yo ando en la calle, además me encanta andar en la calle, en el centro histórico, y lo he promovido el centro histórico. Entonces,
Sí, no sé, hay que hacer conciencia sobre, vaya, la inscripción de libros. Yo tengo por lo menos 3 o 4 libros no inscritos todavía, fíjate. Hay que inscribirlo, porque se puede así es más fácil heredar el derecho de autor. Y por otro lado, se necesita 70 años que hay de muerto el autor para que sea bien público un libro. Vaya, por ejemplo, Alfredo Espino, usted ya lo puede editar. Lauzán lo puede editar porque es de todos ya. Ambrogi también, libros, porque murió hace 80 años, 85 años. Gavidia no, sí. Gavidia no. Pues. Todavía le falta. Creo que Maferrer, espérate. Maferrer, sí. Maferrer ya tiene, sí, ya es bien público, se llama. Entonces, hay que promover todo eso. Yo sé que el registro de la propiedad intelectual pues está haciendo un esfuerzo. Yo he pedido una charla incluso para el Día del Bibliotecario sobre el derecho de autor. Es importantísimo. A mí me pasó, por ejemplo, La muerte de la tórtola de Tepe Mechín. Es un libro muy chistoso de un general que fue presidente de la Asamblea, fue ministro, era general, ¿no? Y de defensa, y buen escritor así, bromista. Es de los pocos escritores así clásicos que usan mucho el humor, ¿no? Mira, él ya tiene más de 70 años. Pues, ¿dónde encontraba yo a un heredero? Y preguntando, miren, José María Peralta, allá en Costa Rica vivió un nieto, pero ahí hasta Salarrué dio problemas, que es más reciente, ¿no? No tenía tampoco. No, las hijas viven en Nueva York, no saben dónde aquí. Entonces no puedes editar a Salarrué. Entonces hay una pobreza de ediciones por eso necesitas 70 años. Yo estoy ya Gavidia me faltan 2 años para que, o sea, porque murió en, para que sea un bien murió en el 55. Del 55 al 23 ya casi. Pero Salarrué falta bastante, Claudia Lar falta bastante, murieron en el 75, tienen 25, no tienen ni 50 años. Hay que esperar una eternidad. Y eso también inhibe un poco la publicación de libros. Y entonces somos muy pobres. Entonces salen los piratas, aprovechan para eso, ¿sí? Cuando ya no se pueden sacar ediciones. Y la cosa es que los libros, este tipo de libros, por ejemplo, de la vida, todo eso se leen en las escuelas, entonces hay que comprarlos. Rápido se acaban. Así es. O sea, no se pueden editar. Sí, ahí me dijeron, los libros más editados, ahí los mismos que compran, que venden libros. Los libros más es Cuentos de Barro de Salarrué. Sí, Tierra de Infancia de Claudia Lar, Tierra de Infancia. Su vida ya en Guaymoco, hoy se llama, tiene otro nombre ahí. Armenia. En Armenia. Y Un día en la vida, como son parte de las clases. De parte de las clases, sí. Ahí el pirata está ahí. Igual que Cenizas de Izalco también. Es sí. Otro de los que siempre piden dentro de la literatura que deben de leer los jóvenes, ¿no? Dentro y fíjese de su que la formación. autoría es es una propiedad, pues así se ha estimulado en el registro de la propiedad intelectual. Lo que hace falta es hacer más promoción, ¿verdad? Tal vez. Pero es como decir, es como si inscribe una casa. Si yo escribo una casa, ¿por qué no puede inscribir una novela? Claro. Uno puede decir, no, de todas me lo van a piratear. Si aquí todo... Si va a inscribir su marca, porque inscribir una marca también, o sea, es parte de... Pero tenemos que irnos quitando eso de que aquí todo se puede hacer. Yo creo que es una cultura del desastre, pues, porque aquí si no te subís a las pasarelas y te matan, pues te la culpa, ¿no? Le cuento una anécdota sobre eso. Fue un nieto mío, fue a Costa Rica, lo invitó otro nieto que vivía allá, de 18 años, los dos tienen 18 años, y entonces, pero mi nieto, el de Salvador, bueno, primera vez que subía a un bus, entonces el nieto ya le dijo, no, vamos a salir en bus. Yo nunca he salido en bus. ¿No? Se le cuida, ¿no? Porque claro, la violencia y todo, ¿no? Y luego me dice, abuelo, me dice el de Costa Rica, ¿y por qué Leito corre cuando tiene que pasar el semáforo? Es decir, cuando tiene que cruzar la calle. Y yo, como yo ando en la calle, también me doy cuenta, pues si yo veo verde y veo que pues, no sé cuántos minutos faltan o segundos para pasar y de pronto estoy rodeado de carros. Sí. Eso no se da en otros lados. Claro. Si te esperan a que pase, si yo te cosas del carro, si él son segundos, pues lo que vas a ocupar. Yo me recuerdo que otra anécdota parecida, que estaba en Estados Unidos
y una ex empleada doméstica ya de San Miguel, humilde, ¿no? Se fue, como todos ahí en San Miguel, pues es rico ahí en San Miguel, pues se fueron a ganar pista y están invirtiendo aquí. Y entonces un día yo iba a dar una conferencia en Washington y ella me habla por teléfono. Me dijo, don Manlio, me dijo, hoy es su conferencia, sí, yo voy a ir, me dijo. ¿Y usted cómo se va a ir? Voy a pedir un taxi. No pida taxi, me dijo, porque de ahí donde está de su hotel a donde va, me dijo, le van a cobrar un montón. Si gusta, como yo voy a ir y estoy en el camino, me dijo, yo solo me bajo del bus. Y yo, bueno, está bien, dije. Y fíjese que yo iba cruzando la calle, era domingo, no se me olvidó, no había un carro ahí en Washington, no había un carro en la carretera, una recta, y medio me salí de la cebra y me dijo, métase, don Manlio. No, si no hay nada, no, ¿y por qué? Aquí están todos sus derechos. Una mujer humilde, o sea que, esto que, no es que nosotros no aprendemos, no, es que así es. No, es que hay que decirlos, hay que generar las formas de educación. En Costa Rica, por ejemplo, nadie te tira una cosita, ni un papelito te tira por una ventana de un bus o de un carro. Aquí hasta coco me han tirado a mí cuando voy a San Miguel, que si te cae en el vidrio te pueden matar. Sí, sí. ¿Y sabe cómo empezó? Yo estaba ahí, que cada bus tenía que llevar una bolsa de basura, de manera que si voy comiendo, usted coloca en la bolsa. Y a mí me recuerdo, pues bien lo recuerdo, ¿no? Que me parecía hasta un poco como gracioso, pues una bolsa de basura, yo ahí en se bota por la ventana. Pero eso creo en Costa Rica no se bota ni siquiera un papelito, porque ya la educación es un tema de educación, que a partir de política pública. Entonces el libro, el libro tiene que ser la promoción del libro. ¿Por qué no se promueve una editorial? ¿Por qué yo tengo que firmar un libro en San Miguel pirata cuando hay 2 ediciones legales de ese libro que se venden también? Ahí falta el marketing. Los libros deben estar en las librerías, es mi tesis que yo la planteaba siempre cuando fui editor. No, deben estar en las librerías, no en las bodegas. Y tú publicas y hay que meterlo en las librerías, ahí. Pero para eso hay que promoverlo. Si no promoverlo, no lo compra. Claro. Un librero te dice, ¿yo para qué voy a comprar el libro? Si nadie compra. No, pero si el editorial incluye en sus costos la promoción, mire, ha salido el libro de Roque Alto, así como hacen los españoles. Gana un premio y lo mandan a Redes de Ramírez y a otros, a Argentina, con gastos pagados, a promover el libro y va en el costo del libro. Nos hace falta darle la importancia, nos hace falta todavía educarnos, ¿verdad? En muchos aspectos definitivamente, tanto educarnos para educar a otros, ¿verdad? A los niños, sobre todo los que tenemos hijos o los que son maestros, que eso es muy importante, los que son profesores, y nos hace falta reconocer que también nuestro trabajo merece ser reconocido, valga la redundancia, ¿verdad? Y por eso pues hay que mejorar la forma en la que damos a conocer la validez o el valor que tienen los derechos de autor. Y así pues realmente ya esta conmemoración va a tener más fuerza aquí en El Salvador, se va a cumplir al 100%. Excelente. Hemos platicado mucho, yo sé que aquí podemos pasar horas. El tema es lindo. No, horas. Y podemos entrar en formatos y todo eso, que de verdad que yo lo voy a invitar para que nos acompañe y que hablemos un poco de su obra también, ya específicamente, que hablemos de esos tiempos en los que ustedes escribían. Hay muchos que no saben qué significa la generación comprometida, no saben nada de eso. Yo creo que podríamos hacer un podcast para hablar sobre este tema, porque como hoy todo queda en internet, ya no se va a perder ese legado. Hoy saben todo de uno. Va a quedar por ahí. Hoy saben ellos más que nosotros. Sí. Hay unos chistes de eso que dicen, tú me estás con cómo lo sabes. Sí, ahí está en internet. A usted se le olvidó una foto que se tomó no sé cuándo y la publicaron, ahí está, ahí aparece. Entonces vamos a hacer unos podcasts dedicados a esto, vamos a conversar bastante y pues yo quiero cerrar esta participación con una invitación que usted les haga. Hey, leamos hoy en el Día del Libro.
Leamos el libro, leamos libros. Incluso la Biblioteca Nacional tiene como unos 1.200 libros ya digitalizados que se pueden ver en Redices, que es un alojamiento de las universidades. Bueno, la USAM está incluida. Y Sí. Son como 13 universidades, no recuerdo cuánto. Y solo la biblioteca no es universidad. Entonces tenemos ya como 1.200 libros y son visitados ya desde su casa. El libro se convierte en que usted puede leer las 24 horas. Excusas no hay. Sí, usted puede leer, o está investigando, o pues sí, si necesitas un trabajo y desvelarte hasta las 2 de la mañana, pues ahí está. Los libros, solo que por el derecho de autor no se puede digitalizar cualquier libro. Ahí está ahí es una de las cosas. Sí. Tenemos que esperar 70 años para que publicara Gavidia y 70 años para poder después de muerto. Después de muerto. Así es que lo que hemos hecho de esos 1.200, todos son libros de 1900, tenemos Ambrogi, ya vamos a Tepe Mechín, que no lo habíamos digitalizado, pero ya cumplió los 70 años. Tenemos libros de literatura y de los más leídos fuera, porque en Australia, en Estados Unidos, es que esa es la ventaja también. Sí. O sea que son internacionales, lo pueden hacer en todos lados. Correcto. Esa es una de las ventajas. Ya no tiene que ir a aquel bar café, métase ya Redices, ahí están esos libros, ¿verdad? No quiere ir hasta allá, ¿verdad? Porque está muy caro el café, lo hace usted en la casa, ¿verdad? Se mete al portal, lo descarga están ya los diarios y oficiales, los diarios oficiales. No sé si está en Redice, pero nosotros ahí se digitalizó el diario oficial, pero lo hizo Van de Sal, pero llegaba ahí a digitalizar. Pero sí hay de todo, es el diario oficial también. Perfecto. Nosotros ya no recibimos el diario oficial en papel, sino que ya lo estamos ya lo hacen en digital. Ya nos lo mandan en CD. En CD. Y entonces, además ahorra espacio, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Y el cuidado que se debe de tener con el papel cuando eso va pasando ya mucho tiempo, es mucho más difícil de resguardar. Esa es la ventaja de lo visual y del internet. Por eso es que yo no critico. Yo digo, yo estoy más con... Y yo soy usuario, dice. Yo estoy más con Bill Gates que con... No obstante que los dos son propiciadores de esto. Pues, claro. Porque los dos son propiciadores, ¿no? Pero dicen eso. De internet no se podría ya trabajar ensayo, por ejemplo. Pero no para copy y pega, sino que para informar. Para informarnos. Como una enciclopedia. Así es que hago un llamado pues a que leamos, hagamos ejercicios cerebrales. Hoy en los Reels se habla mucho de la neurociencia, del desarrollo, de la plasticidad del cerebro, que el cerebro se expande de acuerdo al ejercicio que se tenga, y uno de los ejercicios es la lectura. Uno de los grandes ejercicios es la lectura. Por supuesto que hay un montón de ejercicios del cerebro, por ejemplo, visitar países, se está viendo otros paisajes, otros edificios, pero la lectura lo tienes en tu casa. Entonces ejercitemos el cerebro para ser más creativos e innovadores, porque hoy estamos ya, el 23 también comienza la semana de la creatividad y la innovación. Es cierto. Y no basta ser creativo, también es necesario innovar. Sí, creativo y en aras a una innovación, a una transformación, que ya aquí estamos viendo mucho en El Salvador, un montón de innovaciones que a mucha gente le sorprende, pero que vamos adelante, ¿no? Estamos caminando. Así es, somos un país pequeño, pero tenemos gente que es muy activa definitivamente y que queremos hacer muchas cosas. Así que hay que ponernos al día con todo este tema, y usted no tiene excusas. Lea libros, o sea, lo ideal, antes se decía que lo ideal era por lo menos leer 3 libros al año, ¿verdad? Busque un tema que a usted le guste, que le interese, empiece a leerlo, dése la oportunidad de que en esos ratos libres en los que usted normalmente toma su teléfono para ver redes sociales, pueda dedicarse a leer un libro que le va a llenar de mucho conocimiento, de mucha cultura general, y que le va a promover el expresar sus emociones, sus sentimientos. Todo eso lo puede hacer a través de un libro. Muy bien, Manlio, gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación que me ha hecho para futuro. Y aquí lo tenemos ya invitado al aire, definitivamente. Ya solo vamos a agendar el momento en el que usted regresa a cabina de Radio UMAS Ferrer, y con ustedes pendientes con nuevos temas en nuestro punto de encuentro.